Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el presupuesto financiero y sus componentes, aunando a la serie de presupuestos que hemos venido desarrollando previamente, los cuales han sido el presupuesto de ventas, el presupuesto de materia prima, el presupuesto de unidades a producir, el presupuesto de producción, todos esos elementos relacionados con el presupuesto maestro, de manera que tengamos todos esos elementos necesarios para estructurar de una manera fiable y ordenada cada uno de sus elementos. Ahora vamos a enfocar en esta primera parte los aspectos relacionados con la teoría del presupuesto financiero y más específicamente en el presupuesto de efectivo. Es donde se desarrollan la relación ya directa entre la producción o la razón de ser de la empresa con sus productos, con aquellos elementos ya de conversión a las ventas, o sea, los ingresos percibidos, así como las obligaciones que estamos pagando. Para comenzar, veremos los conceptos relacionados al presupuesto de efectivo, y que nos dice que este presupuesto se formula con la estimación prevista de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. Si nos fijamos en un estado financiero, vemos en la parte corriente aquellos elementos relacionados con las disponibilidades. Ahí es donde nos centramos a nivel de los flujos de la tesorería, porque son esos recursos que en cualquier momento, por la necesidad del efectivo, recurrimos y cubrimos obligaciones. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo, porque consolida las entradas relacionadas con las ventas al contado, recuperaciones de cartera, ingresos financieros y las salidas de fondos líquidos ocasionados por la congelación de deudas o amortizaciones de créditos o proveedores o pago de nómina, impuestos o dividendos. Aquí ya vemos su utilización, así como sus fuentes. Por lo tanto, en el transcurso de esta presentación estaremos haciendo la descripción de cada uno de esos componentes relacionados a los ingresos y los egresos, de manera que tengamos esa base teórica que al desarrollar en la segunda parte los elementos prácticos, tengamos esos elementos necesarios como para incluir cada elemento dependiendo del tipo de organización. No todas las empresas van a desarrollar transacciones de ingresos y egresos similares. Muchas harán pocas, otras harán muchos, dependiendo del rubro al que se dediquen, también el tamaño de la empresa, así como las transacciones operativas a las que se desarrollen. Veremos también que este flujo o este presupuesto del efectivo está relacionado con los presupuestos previos o los presupuestos operativos, como les he mencionado, con el presupuesto de ventas, con el presupuesto de compra de materia prima, con el presupuesto de mano de obra, así como con los costos indirectos de fabricación. Este presupuesto es el que ya determina monetariamente la necesidad de recursos que vamos a disponer para cubrir y cumplir con esas obligaciones, y por ende con los procesos productivos, con lo cual pues ya en conjunto integran el presupuesto maestro, que son la base necesaria para la toma de decisiones. Entonces nos dice, para ello se debe tomar todos los ingresos y los gastos y analizar el mes del año o periodo en que se cobrarán y pagarán respectivamente. Hay que conocer las condiciones de pago de los clientes y de la empresa a los proveedores. Aquí ya existen los elementos de análisis de la gerencia financiera, en donde se va a determinar las políticas, que más adelante las hablaremos cuando hagamos la práctica, esas políticas que van a definir y van a guiar el actuar de los departamentos de compras y de ventas, establecimiento de fechas o de periodos con nuestros proveedores y clientes, de manera que tengamos oportunamente esos recursos en nuestra bolsa y no tengamos de financiamiento. A través de este proceso iremos viendo en qué momento pues vamos a necesitar un financiamiento o en qué momento necesitaremos invertir esos recursos sobrantes en determinado periodo. Por lo tanto, veremos que la planificación correcta del efectivo tiene determinados elementos positivos para que podamos de alguna manera ser competitivos en el mercado, tener un horizonte bastante claro, y lo cual pues nos va a hacer más atractivos al cliente porque le ofreceremos precios competitivos con productos mejores debido a nuestra relación con nuestros proveedores. Entonces aquí hay una serie de elementos que iremos describiendo.
El primero es que el control de la inversión y del gasto. O sea que al planificar eficientemente las salidas de efectivo, así como de los ingresos, vamos a saber en qué periodo vamos a tener excedentes o en qué periodos vamos a gastar más. Entonces aquí ya vamos viendo esos flujos de efectivo. ¿Por qué? Bueno, muchas veces en las empresas se tienen productos o servicios que son muy fluctuantes a través del tiempo, en donde en determinadas estaciones o épocas del año nuestros productos o servicios tienen más demanda. En cambio, hay otros periodos en que tienen declive. Por lo tanto, debemos establecer esos márgenes de tiempo entre la venta, la recuperación del efectivo y el posterior pago de las obligaciones. Por lo tanto, en algún momento estaremos con una baja del efectivo y los gastos pueden ser constantes. Ahí es donde de alguna manera tenemos que tener esas políticas de mantenimiento del efectivo disponible para que cuando no haya ingreso suficiente, pues podamos utilizar esas reservas. Otro que nos habla es que fomenta la movilización rápida de los recursos invertidos. Aquí, con esta planificación ordenada de los recursos a través del tiempo, sabemos que si en algún momento tenemos un excedente de recursos, también sabremos cuándo nos hará falta. Por lo tanto, haremos inversiones planificadas. Imagínate que en diciembre tenemos ventas bastante aceptables, pero en junio estaremos con unas ventas bajas. Por lo tanto, en diciembre, cuando tengamos esos excedentes, pues ese dinero no lo tendremos en la bolsa resguardado, sino que lo invertiremos a un depósito a plazo a 6 meses, a 180 días. Eso va a permitir que en el tiempo que nos sea necesario, va a estar ganando intereses en el mercado financiero. Esa es una excelente planificación del efectivo, en donde mientras no lo necesitamos está ganando intereses, y ya cuando lo necesitemos lo capitalizamos para cubrir las deudas o eventualidades que tengamos ya en un periodo futuro. Otro elemento, ¿por qué la planificación del efectivo nos favorece? Es que estimula la obtención de altos márgenes de utilidad. Aquí vamos a ver que al tener el efectivo disponible, sabremos que en algún momento tendremos la facilidad de compra de materia prima, por ejemplo en ofertas, en descuentos, excedentes de nuestros proveedores que nos dan sumas disminuidas por las ventas que nos hacen, o muchas veces cuando son producciones o temporadas estacionales de entrega de materias primas, debemos de nutrirnos y de fortalecer, por ejemplo, nuestras existencias. Entonces, al tener suficiente materia prima, muchas veces compradas a precios de descuento, nos permite obtener a mayor ganancia. Eso facilita que tengamos verdaderas reservas monetarias para afrontar muchas veces los embates de la competencia. Porque si nosotros tenemos una mejor planificación que nuestros competidores, pues ellos andarán comprando, digamos, al día a día. En cambio, nosotros estableceremos buenos vínculos con nuestros proveedores, haremos buena relación con nuestros clientes de manera que nos pidan de una manera constante, lo cual va a permitir que nosotros tengamos reservas monetarias y que compraremos a precios bajos y venderemos a precios competitivos con una excelente atención al cliente. El último elemento de una planificación efectiva de nuestros recursos es que nutre la rentabilidad. Esto va relacionado con el punto anterior, porque mientras tengamos una relación eficiente con nuestros proveedores, tengamos satisfechos a nuestros clientes, nuestro estándar, ¿verdad?, de calidad, de ubicación, de publicidad, de fama, pues va a crecer. Por lo tanto, vamos a tener ya un establecimiento positivo de competencia frente a los nuevos competidores o a competidores existentes. Esto hace que pues nuestros productos sean valorados. Por lo tanto, hasta aún podemos establecer precios más superiores a los de la competencia o iguales, con lo cual pues vamos a recurrir a esos elementos fuertes que tenemos, ¿verdad? Solo hemos mencionado los elementos externos, pero también aquí va relacionado con los elementos internos de la empresa, como mantener al personal motivado, mantener equipos o maquinaria o locales muy eficientes en ubicaciones estratégicas,
con una excelente programación en las fases de producción, de manera que no existan desperdicios de materiales, que no existan desperdicios de horas hombres. Entonces, esos elementos pues nos van a llevar a ser bastante competitivos y estar de alguna manera pendientes cuando en algún momento pues la competencia surja y nos quiera ganar la batalla. Y para eso debemos, como gerentes financieros o encargados de las finanzas de las empresas, determinar ciertos niveles de liquidez adecuados. Porque para eso debemos de considerar 3 tipos de costos al no hacerlo bien. El primero de ellos es el costo de oportunidad, lo cual nos dice que proviene del desaprovechamiento de las opciones lucrativas de inversión, causado por la posesión de fondos líquidos ociosos. Al no haber planificado bien, muchas veces inesperadamente tendremos ingresos adicionales. Entonces, si no tenemos la suficiente perspectiva de colocación de dichos fondos en el mercado financiero para que nos generen intereses adicionales, por la poca planificación, tampoco sabremos si tendremos deficiencias de caja en el siguiente periodo. Por lo tanto, ese temor a quedar descapitalizados hace que tengamos los fondos ociosos en las cuentas bancarias. Entonces, el costo de oportunidad aquí es que por temor no hemos maximizado las utilidades que nos puedan dar dichos recursos. Entonces, estableciendo ciertas políticas de liquidez nos va a ayudar a tomar la decisión en forma correcta. Porque ya establecemos que vamos a hablar más adelante al respecto sobre el saldo mínimo que debemos de tener en nuestra caja o en nuestras disponibilidades bancarias para uso corriente. Entonces, el costo de oportunidad se nos daría al hacer una mala planificación y el no establecimiento de saldos mínimos a poseer. También otro costo es el costo de confianza, y este sucede cuando se supone la inexistencia de riesgos asociados con los flujos normales de entrada y salida de efectivo. Siempre hay que tener la previsión de que nada es permanente, por lo menos relacionado con los flujos monetarios. O sea, un mercado puede variar de la noche a la mañana y debemos de estar preparados. El producto que se vendía ahora, y si no estamos preparados, ya mañana la competencia puede sacar un producto mejor. Nuestro producto estrella iría en declive de una manera acelerada. Si no tenemos nuevos productos o no fortalecemos el producto que tenemos ahorita con nuevas versiones, nuevas presentaciones, nueva publicidad, más atención al cliente, pues quedamos rezagados. Entonces, el costo de confianza nos cobra, ¿verdad?, su cuota al nosotros no saber mantener a través del tiempo determinado empuje con pues elevar nuestro estándar de competencia, cuidar a nuestros clientes, vigilar a la competencia. En algún momento, por ejemplo, si nos dedicamos a empresas relacionadas con materia prima de granos, pues una sequía, algún bloqueo económico, limitación de la cosecha, eso nos puede venir a botar todos esos planes que hemos tenido. Por lo tanto, debemos de tener medidas alternativas que nos permitan cubrir las eventualidades. Y por eso es muchas veces mantener ese saldo mínimo, o por lo menos ciertos niveles efectivos de liquidez, para comprar materia prima adicional, por ejemplo. O recurrir a otros proveedores que en primer término nos pudieran vender a un precio alto la materia prima y que a través del tiempo, ganando la confianza, pues nos puede dar ya un precio de mayorista. Entonces, mantener un saldo mínimo nos permite que el costo de confianza no sea tan caro al pagarlo. El siguiente costo es el costo de abandono. Y aquí que dice que corresponden al deficiente financiamiento del capital de trabajo por parte de empresas que no tienen trayectoria en la utilización de créditos y que conceden excesiva importancia a la autonomía financiera. Aquí vinculamos este concepto a que muchos pueden considerar que trabajar con capital propio y no recurrir al crédito es la manera más eficiente de funcionar. Pues les digo que no. Aquí hay que utilizar el famoso concepto del apalancamiento, en donde vamos a utilizar la fuerza de otros para nosotros levantar la carga en este aspecto relacionado para cubrir más costos y obtener utilidades. Entonces, eso sí, debemos de controlar el financiamiento que podamos obtener, tampoco elevarlo a valores que no podamos ya pagar las cuotas de intereses o de capital, sino que en algún momento conocer nuestros flujos del efectivo y saber que podemos
en algún momento agrandar nuestra planta productiva, fortalecer nuestro sistema de transporte, obtener préstamos o recursos a un interés bajo e invertirlo en compra de nueva materia prima o un nuevo producto novedoso que nos ayude a corto o mediano plazo a obtener ganancias, pagar las deudas y quedarnos con la ganancia. Pero eso sí, es un elemento que debemos de tener como la experiencia o la sagacidad para saber dominar a un nivel medio este recurso ofrecido por el mercado financiero. Porque muchas veces hay empresas que, por querer mantener su autonomía, no recurren al crédito del mercado. Y muchas veces, cuando necesitamos incursionar en otros mercados, cuando queremos comprar de pronto maquinaria, el sistema financiero nos pide referencias crediticias. Pero muchas veces, por habernos mantenido al margen de las operaciones financieras en los bancos o cooperativas, pues no tenemos ese bagaje o esa experiencia crediticia que nos pueda dar la confianza, o que le pueda dar la confianza a nuestro proveedor de recursos de que vamos a pagar. Y esto muchas veces se ve relacionado, por ejemplo, en los elementos personales. Cuando vamos a adquirir una casa o vamos a una casa comercial a comprar ya sea una lavadora, un televisor o una computadora, nos piden que tengamos una referencia de otra casa comercial donde hayamos comprado. Pero muchas veces, cuando estamos jóvenes o muchas veces hemos comprado las cosas al contado, no tenemos esa referencia. Por lo tanto, el proceso de entregarnos el crédito se tarda un par de días o semanas más. Muchas veces por eso se les recomienda, ¿verdad?, a las personas jóvenes que adquieran una tarjeta de crédito y en algún momento hagan determinadas compras y las paguen, pero lo que están ahí abriendo es una ventana, ¿verdad?, al mercado financiero para que nos vaya conociendo de que somos buenos manejadores de los productos financieros. Y eso nos va a abrir la oportunidad que cuando en algún momento necesitemos un crédito grande, pues ese manejo les permita a ellos visualizarnos y tener el perfil, ¿verdad?, de nuestros recursos disponibles como para que podamos ser de confianza. Por lo tanto, al establecer un nivel de liquidez adecuado, el costo de abandono, o sea, en algún momento no disponer o no utilizar los recursos disponibles en el mercado, muchas veces a tasas que nos puedan ayudar a generar ganancia. Ese es el costo de abandono. Abandonamos esa oportunidad que se nos ofrece como para apalancarnos y utilizar recursos ajenos para crecer. Vamos a ver los elementos principales a considerar al generar nuestro flujo de efectivo, nuestro presupuesto del efectivo. Aquí vamos a enfocarnos en los cobros, porque verdaderamente en los cobros es donde se genera, ¿verdad?, esos elementos de recursos que ingresan a nuestra empresa. Para eso debemos de establecer primero, ¿verdad?, políticas de créditos, porque eso nos va a dar la certeza, ¿verdad?, y en una forma clara tener esos elementos de créditos, ¿verdad?, para compras y créditos para ventas. Entonces aquí debemos de establecer también esos parámetros que va a permitir dar ofertas, dar descuentos, establecer precios a crédito, al contado, de manera que no tengamos pérdidas. Por lo tanto, en las políticas debemos determinar, debe de ir acompañado de estudios o de ejemplos prácticos, simulación de operaciones financieras a través de tablas dinámicas que nos permite establecer a qué tasa porcentual vamos a vender. Eso va a permitir que nuestro cliente tenga la certeza de que lo que le estamos vendiendo es a un precio competitivo. También debemos de establecer determinados saldos iniciales de cuentas por cobrar, porque muchas veces, debido a nuestro rol, a nuestro producto, no solo vamos a vender al contado, sino que vamos a establecer, ciertas políticas de ventas al crédito a clientes calidad A o B. Vamos a establecer el perfil. Entonces eso nos va a ayudar a que tengamos más ampliación en nuestra cartera de ingresos. De igual forma, para establecer, ¿verdad?, un flujo del efectivo bonito y bastante aceptable, debemos de hacer nuestros cálculos. Cuando estamos haciendo el presupuesto de ventas, debemos agregar los impuestos que vamos a pagarle al fisco. Esto porque ya en la práctica, si nosotros hemos proyectado sin impuestos, pero ya en la práctica va a ir con el impuesto del 10, del 13 o del 15% del IVA, pues va a elevar a una forma no previsible el precio por unidad de los productos.
entonces nuestro nivel de competitividad va a bajar. También se deben de manejar las políticas para el manejo de las cuentas incobrables. Es una realidad que en algún momento no a todos los clientes que le vendimos nos van a pagar. Más de algún cliente nos va a quedar mal. Entonces, para eso debemos establecer, ¿verdad?, una estimación porcentual en base al estudio del mercado, en base a los cálculos de un actuario, que nos permita saber qué porcentaje de nuestros clientes no nos va a pagar en algún momento. Esto nos ayuda a determinar el flujo real de las cuentas por cobrar que podamos tener en los próximos periodos, para que no tengamos, ¿verdad?, cuentas alegres sobre realidades que nos puedan ocurrir. Por lo tanto, el establecimiento de cuentas incobrables nos ayuda, ¿verdad?, también a tener una cartera sana, para identificar a través del tiempo aquellas cuentas por cobrar que les debemos de poner atención a cierto tipo de clientes. Entonces, ahorita ya vamos aterrizando, porque vamos a ir determinando a través de este proceso, ¿verdad?, el presupuesto del efectivo, de cómo lo vamos a hacer. Porque hemos visto, ¿verdad?, los elementos generales, pero también debemos ir llegando al nivel de elaboración. Entonces, hemos determinado que este presupuesto consta de 3 partes. El primero de ellos es los ingresos de efectivo proyectados. Aquí van aquellos elementos positivos para la empresa con los recursos que van a ingresar a nuestras cuentas. Esos recursos tienen diferente origen. Tenemos los recursos o ingresos corrientes y tenemos los ingresos no corrientes. En los ingresos corrientes tenemos aquellos ingresos generados por el giro ordinario de la empresa, como son las ventas de bienes o servicios, que son son la función principal de nuestra empresa. Ahí va a estar la función principal de ese ingreso. O sea, ese ingreso a través del tiempo va a ser el más alto y el más constante. También vamos a tener ingresos no ordinarios, los cuales son aquellos que suceden esporádicamente por la realización de una actividad u operación, lo cual puede ser la venta de un activo fijo, el ingreso de un préstamo obtenido en el mercado financiero, la recuperación de un fondo que se depositó a plazos o por haber invertido en otras empresas o en títulos valores. También pueden haber ingresos relacionados con donaciones. También puede ser aportes de los socios por incremento del capital. También podemos tener elementos relacionados a la recuperación de cuentas incobrables que ya teníamos dadas por perdidas. También tenemos esos ingresos, ¿verdad?, que muchas veces también son algo constantes, pero ya dependen, ¿verdad?, de los mercados financieros, de la tasa de interés, que serían los intereses generados por las inversiones a plazo o inversiones en otras empresas que están generando intereses. Entonces, estos ingresos del efectivo proyectados debemos de definirlos por cada periodo, lo cual nos va a dar la pauta, sumándole el saldo inicial, de los recursos disponibles en el periodo. Acordémonos que los periodos pues los vamos a definir ya sea mensual, bimensual, trimestral, y ya para una manera más efectiva, ¿verdad?, en sistemas informáticos podemos definirlos por semana, por cada 2 semanas. Esto nos va a permitir cubrir las obligaciones que tengamos con nuestros proveedores. Luego tenemos la otra parte del presupuesto del efectivo, son los ingresos de efectivo proyectados. Y esto nos permite, ¿verdad?, cumplir oportunamente con las obligaciones regulares. Aquí van los elementos relacionados con la mano de obra, la compra de materiales, el pago de los servicios básicos, servicios de vigilancia, el pago de los impuestos, el pago de seguros, ya sea por los bienes muebles e inmuebles, también por los pagos de las tasas municipales, o si invertimos, ya sea en la compra de activo fijo, como maquinaria, vehículos, algún terreno, instalaciones. Entonces, esos egresos del efectivo debemos de proyectarlos a través del tiempo, los cuales van a ir amarrados con la planificación estratégica de la empresa, que va, ¿verdad?, vinculado a la oportunidad en que queramos hacer determinado gasto. Esto va relacionado con los gastos no corrientes, porque los gastos corrientes son aquellos normales, los pagos de los salarios, los servicios básicos, los mantenimientos. Pero los gastos no corrientes son aquellos que vamos a ejecutar en un periodo determinado y que sepamos que sea el más óptimo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que enfocarnos en tener los recursos disponibles. Y es lo que vamos a ver a continuación, donde venimos con los saldos iniciales y finales.
nos dice que el saldo inicial del efectivo estimado se suma a la diferencia de ingresos o egresos presupuestados del periodo y cada periodo. Arroja un saldo que puede ser positivo o negativo, de lo cual se deduce el requerimiento o necesidad de financiamiento para cubrirlo. Es a lo que me refiero. El saldo inicial más los ingresos menos los egresos nos va a dar un saldo final que puede ser positivo o negativo, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea mayor. Entonces, si ese saldo final es positivo, tendremos ese excedente para utilizarlo en lo más efectivo que podamos. Para esto debemos establecer una política de inversión, lo cual nos va a permitir llevar al mercado financiero o compra de maquinarias o de reservas de materiales, tener esa oportunidad de hacerlo. Entonces, pero no va a ser todo el tiempo. Por lo tanto, debemos tenerlo definido ya en una política. ¿Cuáles van a ser las prioridades que se van a considerar, o por lo menos los criterios generales, y quiénes lo van a hacer? De igual forma, si el saldo final es negativo, ahí ya tendríamos que ir viendo una fuente de financiamiento, o sea, que alguien que nos preste el dinero para cubrir temporalmente esa deficiencia de caja. Y aquí pues pueden haber diferentes elementos, como puede ser un préstamo bancario, el aporte de más capital o un préstamo por parte de los socios, son elementos adicionales a considerar. Y bueno, aquí hay muchos factores, ¿verdad?, de la política también que debemos establecer, para lo cual se va a definir en un documento formal esas políticas y que van a ser el insumo para los tomadores de decisiones. Porque al tener una deficiencia de caja y no la atendamos oportunamente, pues entraremos en conflicto con nuestros proveedores, con nuestros empleados o con las entidades del Estado, que van a solicitar que se les cubra y que se les cumpla con los compromisos monetarios que tengamos con ellos. Y no iremos con el pretexto de decir que estamos deficientes en nuestros flujos de caja. Porque, como buen administrador financiero, debemos de preverlo oportunamente. Aquí tenemos la estructura básica que debe tener dicho presupuesto de caja o presupuesto del efectivo, en el cual pues hemos considerado esos elementos descritos previamente, el cuales son el saldo inicial, así como las entradas del efectivo relacionadas. Pueden ser 5, 10 o 15 fuentes diferentes. Luego tendremos todos los egresos relacionados con el funcionamiento o la inversión de la empresa. Eso nos va a dar al final un flujo neto del efectivo, el cual lo compararemos con el saldo mínimo deseado, el cual es un cálculo que se tiene en base a la práctica y a la experiencia sobre el monto mínimo que deberemos tener en nuestra bolsa para cubrir, ¿verdad?, eventualidades, ya sea de aprovechamiento de recursos o de materiales en el mercado, o para cubrir cualquier deficiencia de ingresos que tengamos. Y esto nos va a permitir, esta estructura, verificar si necesitamos hacer un préstamo o invertirlo. Y también tenemos de dónde proviene dicha información, ya sea de los presupuestos, ya sea de las planificaciones o a nivel de política. De igual forma, vamos a presentar aquí los pasos para desarrollar de manera lineal ese presupuesto del efectivo. El primer elemento que tenemos es la programación de ingresos. Aquí es agarrar un calendario, un planificador o una matriz en donde vamos a definir cómo va a estar nuestro ingreso a través del tiempo. Y esto va amarrado con las políticas de ventas que tengamos cuando hablamos de los ingresos corrientes, porque aquí se determina cuánto venderemos al contado en el periodo y cuánto venderemos al crédito, porque lo que venderemos al contado pues se va a registrar en el mes que se reciba, pero cuando vendamos al crédito, aquí nos iremos guiando al plazo entregado. Entonces muchos ingresos se van a generar a los 15 días, otros a los 30, otros a los 60 o posiblemente hasta los 90 días. Entonces ahí deberemos ir estableciendo esa planificación a través del tiempo, para que podamos de alguna manera cubrir las obligaciones que vienen más adelante detalladas. Entonces en esta programación de ingresos también vamos a agregar aquellos ingresos no corrientes que en algún periodo lo vamos a obtener. Por ejemplo, cuando tengamos deficiencias de caja, vamos a definir que en dicho periodo vamos a vender activo fijo ocioso o algún bien inmueble que querramos poner al mercado. Entonces planificaremos que cuando tengamos esa baja de recursos, entonces lo venderemos. De igual forma, vamos a programar los desembolsos.
Aquí ya se define de acuerdo a la política también determinada, ¿verdad?, para los gastos corrientes. Las remuneraciones pues son constantes, son gastos fijos, por lo tanto deben de establecerse de manera lineal y también tiene que ir amarrado a la planificación estratégica que tengamos. Aquí vamos a amarrarlo a nuestra visión, a nuestros planes que tenemos, porque en algún momento nuestros empleados permanentes pueden ser como la base, pero en temporadas nuestro personal eventual va a elevar esa planilla, por lo tanto también tenemos que planificar. A esos desembolsos también tenemos que agregarle aquellos costos patronales, como son el pago al seguro social, a las AFP. Para la compra de la materia prima, pues también tenemos compras al contado y tenemos compras al crédito, por lo tanto ahí debemos de establecer esa programación. También si vamos a invertir en maquinarias, en compra de equipos o en algún inmueble, o también el cubrimiento de intereses y abonos a capital por créditos obtenidos en periodos anteriores. O si tenemos, por ejemplo, accionistas preferentes, que también debemos de cubrirle su cuota de intereses que se debe de cancelar. De igual forma, vamos a establecer el cálculo del saldo mínimo que debemos de tener como política ya previamente definida, en donde dicho saldo mínimo nos va a ayudar a tener la certeza de que cualquier eventualidad de falta de fondos u oportunidad de inversión, pues vamos a tener ese recurso. Y por último tenemos la consolidación de datos, en donde ya unimos esos tres elementos y ya definimos el flujo del efectivo definitivo. En la segunda parte ya veremos con la práctica, en donde iremos aplicando cada uno de estos elementos paso por paso para que tengamos la práctica relacionada con dichos presupuestos y podamos unirlo al presupuesto maestro. Pues danos tus likes y suscríbete.